Bien, hola, bienvenidos a Campos en Variedades Curvas. Vamos a intentar otra vez reexpresar esto. Por ejemplo, el estado psi en términos de A sub k y vamos a ver que surge una cosa bastante particular, que es lo que nos va a importar para QFT en variedades curvas. Pero primero veamos esta partecita es como nosotros habíamos expresado el estado en términos de operadores de creación en posición. Y pues reflexionemos sobre esta función f. Fijémonos que la función f tiene que cumplir esta condición. Si elevamos al cuadrado el operador derivación al cuadrado, pues vemos que está relacionado con el operador de raíz y entonces elevar al cuadrado nos lleva a esta expresión de acá. Pero estas funciones f en particular son funciones tal que satisfacen las dos ecuaciones, tanto esta como esta. Y recordemos que esta ecuación de acá coincide con hacer una selección del espacio de funciones solución de la ecuación de Klein-Gordon. O sea que si impongo que f satisfaga ambas, lo que estoy imponiendo es una condición de positividad de energía. O sea que f no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser una función con energía positiva. Es bastante importante que ese sea el tipo de funciones que voy a poner acá. Y ahorita vamos a ver también en qué va a aparecer. Bueno, y acá pues intenté expresar esto en términos del operador de campo. Claro, la ecuación f tiene que satisfacer la ecuación de Klein-Gordon. Escrita esta de una manera más compacta, pues simplemente sería que satisfaga esta, ¿cierto? Me faltó poner el moñito, siempre hemos llamado esto f moñito. Eh, y pues voy a decir que estas hacen o son parte del conjunto de soluciones de energía positiva. Listo. Entonces eso por un lado. O sea, no, f no puede ser cualquiera, tiene que ser ese subconjunto de soluciones. Por otro lado, vamos a hacer otra cosa. Digamos, aquí ya reflexionamos sobre el papel de f y cómo tiene que ser f y qué propiedades debe tener f. Y por acá vamos a tener en cuenta el psi. O sea, psi es un estado, pero esta vez nos devolvimos a su representación en momento. Si ustedes recuerdan, por allá hace unos videos, yo reexpresé a Daga en términos de los campos. Es decir, me daba este resultado, ¿cierto? O sea, yo cogía, despejaba a sub k y a sub k Daga en términos de los campos y obtenía esto. Con este siendo el producto de Minkowski. O sea, esto no es cualquier cosa, tiene que ser el producto no tridimensional, sino el producto minkowskiano, o sea, el de siempre. Cada punto x es igual a omega sub k por t menos k espacial punto k espacial. Es decir, que por acá aparece un omega sub t. Entonces, pues bueno, también debo distinguir esto, lo siguiente en esto. Fíjense que aquí no aparece el tiempo, ¿sí? Luego esto tiene que ser invariante del tiempo. Si yo hago la derivada temporal de esto, de toda esta expresión, pues yo debo tener que eso es cero. Sí, es decir, esta vaina debe ser como una condición inicial, pero fíjense que implícitamente está apareciendo el tiempo. Es decir, si yo derivo con respecto a este parámetro, resulta que esto es constante. Así que esto tengo que renombrarlo con una t' por acá, pues para no confundir esta t' con esta t que tengo acá, que sí es una dependencia del estado del tiempo, es una dependencia directa del estado en el tiempo y se da a través de la función g. Así que eso debo tenerlo en cuenta. Yo estoy resubiendo este video como pues me di cuenta que el anterior había cometido ese error en donde yo asumí que esta t de acá era la misma T que te debía poner acá y pues me salió por ahí una cosa, la verdad que no era simétrica y ahorita van a darse cuenta pues los que lo vieron o los que lo alcanzaron a ver del error que había cometido, sino pues es un nuevo video y ya. Listo. Entonces, tener en cuenta que esas T's son diferentes. O sea que aquí debo distinguir y poner T', 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 y T'. Y acá eh, para distinguir digamos por mi notación, déjenme llamar esto X'. X'. Pero bueno, X' no va a ser nada más que
poner t' por acá y el x espacial sí se va a quedar igualito. Sí, pues igual va a ser integrado, ¿no? O sea, no importa. O de hecho, pues bueno, pues llamémosle prima a todo y dejemos de molestar y seamos consistentes con todo. Listo. Pero el chiste es que esta t es diferente a esta t de acá. Listo, entonces si es así, yo puedo introducir esto, puedo introducirlo. Fíjense que aquí está adaga, la introduzco acá en esta expresión y eso es lo que obtengo acá. No he hecho nada más y pues he hecho un intercambio de integrales. O sea, intercambié las integrales porque pues, hay una idea de continuidad, hay un montón de cosas que hacen que yo pueda conmutar las integrales por acá. ¿Cierto? O sea, porque fíjense que esto es una integral con respecto a x, entonces puedo sacarla y listo, y eso es lo que me daría. Y ahora sí, con esto debo operar, pero teniendo cuidado con que aquí hay una x'. Listo. Ah, bueno, y prima, prima, y por acá también x'. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahorita, si son los cálculos completos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues redistribuir esto. Entonces, mientras lo hago, porfa, pueden adelantar el video o lo voy a hacer rápidamente. Listo. Entonces, fijémonos en esto. Aquí lo que acompaña a esta parte es este coeficiente. Puedo, digamos, escribir este en términos del producto que habíamos, pues, el producto minkowskiano. Y si hago eso, pues aquí lo que va a aparecer es sí, va a aparecer un omega sub k. Bueno, no lo hago ahorita, la verdad, dejémoslo así. Pero el resto sí, en el resto aparece una transformada de Fourier. Ok, entonces, claro, esta parte se va con esta parte de acá, se va con el omega sub k y me quedaría un medio. Entonces, si nos fijamos muy, muy, muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo derive esta parte? O sea, si yo tomo esto como si fuese una función cualquiera, esta función voy a llamarla la función f sin el moñito, que depende, ¿de qué depende? Pues depende de x y por acá también de t' y de t. Pero quiero que nos fijemos en algo y es que esta función es la siguiente: e a la menos i omega t. Y por aquí también hay un aporte. Hay un aporte del siguiente término, e a la menos i omega sub k t'. ¿Sí? Por acá también es omega sub k. Son los mismos omega sub k, pero fíjense que son t's diferentes. Y yo aquí me había equivocado diciendo que eran iguales. Y por lo tanto aquí, cuando eran iguales, pues aquí me daba un 2 y todo se iba al carajo, pues porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, tener en cuenta eso. Así que si yo, por ejemplo, digo que todo esta es una función, ¿cierto? Es una función que depende tanto de x, pero que también depende de t, pero fíjense que estos dos t se están sumando. O sea que es cuando yo lo sume, claro, por aquí va a venir un omega sub t, eh, omega sub k por un t más un t', ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, digo que esta es una función, toda esta, la función f, entonces voy a poner esto. Sí, o sea, si yo digo que toda esta parte de la función f, voy a ponerlo en rojo. Sin el menos, voy a tomar la función f como si fuese solamente esta. Pues yo digo que depende de x', pero además fíjense que depende de la suma de t más t', o sea, depende de esto. ¿Sí?
¿Qué otra cosa noto? Noto que si, por ejemplo, yo ya sé que esta es la función f, cuando yo derive la función f con respecto al tiempo, solamente con respecto a este parámetro, voy a bajar una de las omegas. ¿Por qué? Pues porque tenía esta expresión que estaba aquí. ¿Sí? Voy a bajar solamente una omega. Cuando baje una omega se me va a cancelar con la omega que está aquí y me va a quedar exactamente esta expresión de acá. O sea, em, voy a tomar esta f y ahora sí voy a escribir exactamente qué es. Y voy a hacer explícita esa dependencia. Voy a hacer explícita esa dependencia a partir de acá. Bueno, y borramos esto y bueno, vuelvo a escribir todo. Listo. Y pues sí, sería solamente esa función. Listo. Entonces, si yo, por ejemplo, derivo esto con respecto a t, con respecto a t, esto a qué sería igual. Baja un menos por acá, un menos i, y por lo tanto me daría más, ¿cierto? O sea, me daría más. O sea, ya quedo libre de este i, y el resto se repetiría, pero bajaría una omega, nada más. O sea, ustedes hacen la derivada, creo que es fácil ver que baja una omega y se cancela. Y el resto queda igual, o sea que esto se va con una omega que baje. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, este término es este mismo término que está acá. ¿Sí? Pues absorben todo, lo vuelven a meter, pero este es el mismo. O sea, bueno, que el que está aquí. O sea que este es exactamente la derivada, no es un medio de la derivada. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Y ahora sí, por acá, pues sustituyo, ¿no? Lo que es la derivada con respecto a t de una función f que depende de tanto de x' como de la suma de t más t'. Y esto que está aquí, todo esto, pues es la función f. O sea, borro toda esa vaina y pongo esto t más t'. Perfecto. Y esto tiene toda la pinta de ser una forma simpléctica. O sea, fíjense en si nos devolvemos. Claro, esta es una forma simpléctica eh, por lo siguiente. Vamos por acá. Hay que devolverse como a la definición de forma simpléctica. Y vemos exactamente que eso es esto. O sea que yo puedo darlo en términos de... o sea, allá, por allá en el video, cuando yo definí cuál es la forma simpléctica de las cosas y todo el cuento, eh, vimos o vemos que esto como tal coincide con esa definición que yo había dado. O sea que, por ejemplo, por acá, ¿qué pondría yo? Pondría primero la función f, ¿cierto? No sé, los voy a remitir como tal a que vean el video de cómo construir la forma simpléctica. Es creo que fácil de entender. Hay unos términos técnicos que pues tal vez no importen, como que esto es un fibrado, cotangente, cada una de las parejitas que uno forma, pero bueno, eso es cuento de otro video. Entonces, ¿qué es lo importante de la forma simpléctica? Que lo importante es que es invariante bajo el tiempo
t'. Si yo hago la derivada con respecto al tiempo de t', lo que va a pasar es que va a dar cero. O sea que no importa el t' que yo escoja. Esa vaina se va a conservar, ¿sí? Recuerden, la forma simpléctica es buena incluso para definir productos internos, porque ante las derivaciones temporales, en este caso el parámetro temporal no es t, es t', hace que sea invariante. O sea que si me permiten, por ejemplo, para hacer énfasis en que esto depende del tiempo t, claro, este es el estado dependiendo entonces del tiempo t, pero lo hace a través de g. ¿Listo? Si yo quiero, por ejemplo, entonces definir un estado en un tiempo inicial, por ejemplo, voy a definirlo en el tiempo t igual a cero, pues lo que obtengo es lo mismo, y aquí pues esto se vería sustituido por cero, y por lo tanto sería la forma simpléctica de esto. O sea, me parece increíble que por acá aparezca ya la forma simpléctica y de primera haga su aparición. O sea, no tuve que avanzar tanto y ya vamos viendo que estas formas simplécticas sirven para definir combinaciones lineales. Fíjense que esto se puede ver como una combinación lineal y otra cosa que hay que notar es que esto es una derivación de f y recordemos que f son soluciones. Bueno, uno puede ver que estas cosas que acompañan a g son soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? De hecho, creo que si uno hacía la integral, es la misma f moñito. De hecho, lo que hemos puesto aquí es la misma f moñito. Y eso es importantísimo. Ya nos está diciendo que f moñito está formado por soluciones de frecuencia positiva, únicamente. ¿Sí? Entonces, la técnica para construir estados sería tome una frecuencia f moñito, perdón, sí, tome una solución f moñito que es de frecuencia positiva, calcule su momento canónicamente conjugado, con eso forma una combinación lineal, volviendo esto únicamente menos, eh, pues, y hágase con esa combinación lineal, puede actuar sobre un estado de vacío y así construir estados de una partícula. Y algo que quiero también hacer notar es que esto se puede expandir como nos dé la gana. O sea, phi y pi se pueden expandir en términos de modos que no sean normales. Y también f lo podemos expandir en modos que no sean normales. Y eso es exactamente lo que buscábamos para la QFT en variedades arbitrarias. Porque recuerden, no vamos a tener expansiones en ondas planas. O sea que esto es brutal. O sea, sí podemos definir combinaciones lineales. Con combinaciones lineales de cosas, pues claro, los coeficientes no pueden ser cualquier vaina, tienen que ser parejas, por ejemplo, fíjense aquí que yo tomo una pareja en el fibrado cotangente, no es nada más que tomar una pareja de configuraciones de frecuencia positiva con su momento canónicamente conjugado, todo eso lo meto en la forma simpléctica y actúan bueno, sobre pi y sobre phi, que recuerden, eh, son, estos son cuánticos, estos son cuánticos. O sea, siguen unas reglas de conmutación. Y no confundir este corchetico de acá con esas reglas con el conmutador. Esto no es el conmutador. Sí, estos corcheticos no son el conmutador. Solamente como esto tiene el carácter de una funcional, es decir, de tomar unos f's, que la verdad uno los toma fijos por allá en el espacio de fase. Pero sí están actuando sobre pi y sobre phi, que son cosas cuánticas. Y además, como son funcionales, pues yo uso la notación funcional, listo, que depende de esto. Usualmente en el libro de Walt, eh, él usa una notación particular que es tomar lo mismo, ¿sí? Tomar lo mismo. Mm, pero en vez de ponerle que aquí hay unos campos, le pone puntico. Le pone puntico y además, para decir que esto es cuántico, porque no nos podemos quedar sin esa noción de cuántico, ponemos el gorrito acá. Es decir, poner el gorrito acá simplemente sería el gorrito como que se transfiere y es ponerle gorrito a esto. ¿Listo? Tener en cuenta eso. Y ya vimos la potencia. La potencia es que de esta expresión es que
estamos expresando esto como una combinación lineal arbitraria de campos, si es que yo tomo esto de manera arbitraria, pero ya no va a depender de las expansiones. Así que a partir de aquí vamos a poder construir estados. Y si vemos, claro, esta combinación lineal de campos de acá se puede ver como se puede ver como este pedazo de acá. Sí, o sea, es como una superposición, qué sé yo, de A sub k. Eso lo he podido expresar en términos de esto y la forma simpléctica. A esto, usualmente en la literatura le cambian de nombre y, por ejemplo, prefieren usar aquí un más y juntar el menos con el f y llamarle a esto ya como tal f, a todo lo que está acá. A esto le llaman f. Voy a ponerle pues la dependencia usual de t más t'. Ok. Y por aquí a esto le suelen llamar h. Y pues otra vez hay que decir que, por ejemplo, si yo pongo f, claro, eso modifica la forma simpléctica. O sea que por acá no veríamos f moñito, sino lo que veríamos sería un menos f. Lo pongo aquí, menos f. Y por este otro lado, yo no pondría f moñito y todo el cuento, sino que pondría h. ¿Por qué usualmente usan esto? Porque si ustedes sustituyen aquí arriba esto, pues ya se asemeja como tal a una combinación lineal. Suele ser importante expresar esto en términos de t sub 0, o sea, como lo habíamos hecho pues hace un tiempito. Entonces, em, pues si ahora tomo esta f y la expreso en términos de t sub 0, o sea, evalúo esto en t sub 0, pues estas t se nos van, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la forma simpléctica es invariante bajo el tiempo, pues ahí ya estamos dando evidencia de que esto es invariante en el tiempo. Sí, a pesar de que tenga t'. T' solo pasaría a ser como un parámetro por allá. Listo. Mm, Entonces aquí esto también se vería modificado. Sí, porque, perdón, el que quiero borrar es. Y para evitar confusiones, la gente ya no le suele poner su t', sino que le suele poner t. Sí, o sea, nos deshacemos de las t's primas y listo. Y queda nuestro estado. Y bueno, también ya para no identificar esto, usualmente ya le llaman esto el estado. Bien, entonces en términos de operadores, esta parte, que es la que acompaña a el vacío, pero estamos hablando solamente de operadores, sería igual a esta parte, o sea, la combinación lineal esta. Claro, no he hablado todavía de Operator Valued Distributions, o sea, eh, me refiero con esto a que A sub k y phi y todas estas cosas eh, tienen sentido como operadores si se evalúan con funciones test. Entonces ahí está la naturaleza de, digamos, de siempre poner funciones test, las cuales en este caso pertenecen al espacio de Hilbert. Em, claro, y también puedo tomar el conjugado, aunque no necesariamente necesito, si yo quiero crear, por ejemplo, una partícula con otra función de onda por acá, no necesariamente necesito tener la misma función de onda por aquí y construir las relaciones de conmutación con los mismos g's, ¿cierto? Con este g y este g, sino pues lo puedo hacer con diferentes funciones test. Claro, si yo cambio, por ejemplo, de expansión en modos, esto dejaría de tener la interpretación de momento, o sea, ya no puedo poner k, sino que pondría, por ejemplo, un L por acá y qué sé yo, un L y este A lo cambiaría por un B. Y eso daría lugar a unas diferentes funciones por acá, ¿cierto? Una función diferente, pero igual aquí seguiría apareciendo el campo y y también el momento canónicamente conjugado. O sea, digamos que esta expresión son bastante generales, pero quería destacar eso, que es un operator valued distribution. Em, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces, habíamos dicho que estas funciones pertenecen en general a un espacio de Hilbert, ¿cierto? Em, pero
vamos a construir funciones, en particular funcionales lineales. Las funcionales lineales son distribuciones. Es decir, necesitamos para definir distribuciones, uno necesita funciones test. Y las funciones test tienen una particularidad y es que entre más pequeño sea el conjunto de funciones test que escojamos, más grande es el dominio sobre el cual actúan. Me refiero con esto a que las funciones test que introduzcamos pues van a ser lo suficientemente el set de estas funciones va a ser lo suficientemente pequeño para que pueda actuar sobre la mayor cantidad de objetos, ya sea phi y pi, y que esa funcional esté bien definida, o sea que nos dé un número. Eh, pero también debo escoger un subconjunto que además, por lo menos, no contenga el espacio de Hilbert, sino que por lo menos yo pueda obtener el espacio de Hilbert a partir de una sucesión. Es decir, necesitamos un conjunto densa, bueno, sí, un conjunto denso en el espacio de Hilbert. O sea, por denso me refiero a que si, pues yo creo que el concepto lo dominan, por lo menos si han llegado hasta acá. Si no, pues nada, más o menos damos la noción. Por denso me refiero a que exista una sucesión de puntos, los cuales converjan a un punto por acá que no esté contenido en ese subconjunto. Claro, eso, por ejemplo, este conjunto de puntos pueden ser funciones en el espacio de Schwartz, el cual es denso en el espacio de Hilbert, y el límite de esa sucesión puede ser o es el espacio de Hilbert. ¿Listo? Y con funciones de Schwartz, pues ya estamos hablando podemos coger una distribución con funciones test en el espacio de Schwartz y así definir funcionales lineales. Entonces vamos a ver a qué me refiero con todo ese palabrerío que acabo de decir. Listo. Entonces, ¿qué es un observable polinomial? Eh, es una funcional polinomial en el espacio de fase, es decir, se define de esta forma. Si ustedes toman phis que pertenecen al espacio de fase, por ejemplo, una pareja de tanto de, bueno, y aquí también he definido phi de esta forma, o sea, phi igual a phi 1 y pi igual a phi 2, y le pongo un índice a, pues que corra de 1 a 2, tengo esta forma. Si ustedes ven, le puse aquí la notación de funcional, pues porque es una funcional que depende de phi, su momento canónicamente conjugado. Y si ustedes se fijan, un segmentico de esto, de este polinomio, que en últimas una funcional puede ser, qué sé yo, puede ser como tal una observable o puede ser o no puede ser. Por ejemplo, mmm, propongo una combinación lineal, perdón, una función cualquiera tanto de phi y de pi, pero pues esa función admite una expansión en serie de Taylor. Esa expansión en serie de Taylor termina siendo esto. O sea, sí, decepcionante, pero bueno, el nombre es ese, observables polinomiales, y así uno lo puede googlear. Lo que me interesa es que parte de ese observable polinomial es una funcional lineal, que es la que estamos buscando. Entonces, esa funcional lineal la extraigo, la puedo expresar de esta forma, donde f1 pues acompaña a phi y f2 acompaña a esto. Ahora, claro, yo estoy diciendo que esto y esto pertenecen al espacio de fase, pero ¿qué pasa con f1 y f2? Pues la lección que obtuvimos anteriormente es que esto que acompaña a phi tiene que ser una densidad escalar, o sea, tiene que ser la derivada, o más bien el momento canónicamente conjugado a lo que yo ponga acá. Es decir, que esta pareja también está en el espacio de fase. Esto y esto están en el espacio de fase. Eso es importante porque si es así, eh, pues tenemos que decir cuál diablos es el espacio de fase. Y claro, yo puedo poner cualquier parejita fíjense que aquí lo único que está variando es phi y es pi, ¿cierto? Porque en últimas estas van a ser las cosas que van a variar y yo puedo escoger que es f1 y f2 porque eso lo fijo cuando yo escoja la función de onda con la que voy a manejar la partícula. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer un experimento y tal vez con eso determinar cuál es la distribución en el espacio de momentos de
de la función de probabilidad que yo ponga acá. Así que esto, esto es lo importante aquí es que esto va a venir predeterminado, o sea, esto lo voy a fijar, ¿sí? Pero no puede ser otra vez cualquier cosa, sino que tiene que pertenecer al espacio de fase. Y este phi y este pi pues van a ser una cosa random por allí, o sea, tengo la libertad de escoger cuáles son estas, es decir, son en últimas las variables de mi funcional, ¿ok? Entonces el espacio de fase tiene que decirme cuáles son, cuál es, o sea, qué tipo de funciones yo estoy aceptando. Y para que todo esto esté bien definido, como F1 y F2 pertenecen al espacio de fase, voy a definirlo de la siguiente forma. Entonces voy a ponerlo en amarillo. El espacio de fase son todas las parejas phi, pi, tales que pues phi tome un punto. Voy a poner ya una hipersuperficie en general porque este va a ser la definición de espacio de fase y lo va a tomar, claro, en un cierto tiempo, supongamos que el tiempo cero, y lo va a mapear a los reales. Eso es lo que está haciendo phi, ¿cierto? Tomando un punto digamos, en mi subvariedad en x y lo está mapeando a los reales. Si yo fijo t, estoy tomando un punto en mi hipersuperficie, que en este caso pues es minkowskiana, pero pues puede ser una hipersuperficie cualquiera, y lo estoy mapeando a los reales. Tengo también el momento canónicamente conjugado, que en últimas es una derivada del i con respecto a la dirección que yo voy a tomar más tarde, o bueno, en el otro video explico eso. Y esto va a tomar también un punto en mi subvariedad y la va a mapear a los reales. Claro, pero ¿qué tienen que satisfacer esto? O sea, ¿qué tienen que satisfacer phi y pi? No pueden ser cualquier función, sino una función de tal forma que esta funcional lineal esté bien definida. Y yo había mencionado que eso debe pertenecer a Schwartz, pero resulta que pues Schwartz está definido en Rn, ¿sí? Es decir, yo podría escoger Schwartz, pero definido en Rn como mi espacio de fase, y no está mal, ¿sí? Pero resulta que esa definición en Rn pues ya me está limitando, porque pues sí, yo puedo escoger una variedad que localmente luzca como Rn, de hecho pues que localmente debe lucir como R3, pero pues a ver, globalmente ¿qué pasa? ¿Sí? Pues digamos no tengo siempre esa escogencia. Entonces, para variedades curvas no nos va a servir tanto el espacio de Schwartz, sino un subespacio, que es el conjunto de funciones de soporte compacto. Entonces, esas funciones de soporte compacto, pues, sí van a ser, a partir de allí es que vamos a definir todo. ¿Listo? Ah, bueno, y este es sub 0. En últimas, claro, son funciones que van a satisfacer lo siguiente. Pues yo tengo mi subvariedad y solo en una bombita de esta variedad esas funciones van a ser diferentes de cero. Particularmente esto está expresando como una localización de la partícula, ¿sí? Brutal, ¿sí? O sea, es ese tipo de funciones las que estoy escogiendo. O sea, que la amplitud de probabilidad se anule fuera de una región. Esa es la interpretación que estoy dando. Y ya fijado el tipo de parejas phi y pi, también estoy fijando f y f2 porque son pues... bueno, y además creo que no lo he mencionado, phi y pi ya les quité el gorrito porque son clásicas. ¿Sí? O sea que ya estoy dando todas las propiedades de los tipos de funciones que yo voy a trabajar. Otra particularidad de este tipo de funciones es que, por ejemplo, puedo reproducir una función en el espacio de Hilbert a partir de sucesiones, lo que les había dicho de que es un subespacio denso. Entonces, si uno, claro, si uno, por ejemplo, forma por acá, qué sé yo, el valor de la función y por acá, qué sé yo, x, yo a punta de sucesiones, y supongamos que yo tengo mi función en el espacio de Hilbert, que no necesariamente es cero fuera de una región, sí puedo coger y hacer lo siguiente. A partir de sucesiones que sean soporte compacto, por ejemplo, una por aquí, puedo ir con sucesiones haciendo que esto se asemeje al espacio de Hilbert o a mi función en el espacio de Hilbert.
Entonces esas sucesiones pues nos van a servir para que el espacio de Hilbert sea, bueno, digamos que sea una adherencia, o todos los puntos en el espacio de Hilbert sean adherentes a las funciones soporte compacto. Tal vez son términos de análisis funcional, pero creo que se entiende lo que estoy diciendo. Listo. Entonces he definido mi espacio de fase, he definido la funcional lineal como tal y qué cosas voy a poner en esa funcional lineal. Y ahora sí, necesito calcular los conmutadores. Mm, para calcular los conmutadores, como todavía estoy en algo, sí, digamos en un espacio clásico de funciones clásicas, todavía que no he cuantizado porque me devolví, sí, me devolví, no estoy aquí, estoy por acá, otra vez en la parte clásica, pues necesito calcular los corchetes de Poisson de eso. Pero antes, déjenme escribir esto de una forma un poco más, que nos sugiera más cosas. Recordemos que la forma simpléctica tiene la siguiente forma. Depende, si yo tengo por ejemplo dos parejas en el espacio de fase, por ejemplo esta y esta, la forma simpléctica me la mapea a el siguiente real. Si por ejemplo yo sustituyo la otra f2, o bueno, esta función roja que acompaña pi2, voy a llamarle g1, no, sí, g1, voy a llamarle g1, y claro, quiero que sea positiva, o sea que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que esto phi1 resulta ser igual a menos g1, ¿sí? Es decir, eso es lo que voy a sustituir acá en rojo, ¿sí? Y sí, claro, sustituiría esto por phi y por pi y recuperaría la expresión de arriba. Entonces, aquí recuperaría la misma expresión que tengo acá. Todo esto depende, no importa si depende del tiempo o no, porque pues es invariante, ¿cierto? O sea, la forma simpléctica no depende de eso. Y listo. Entonces, he recuperado la misma funcional, pero esta vez lo he expresado en términos de esta cosa, la forma simpléctica. ¿Sí? Hasta ahí bien, solamente estoy usando una estructura que ya está definida en mi espacio de fase y estoy aprovechando esa estructura para expresar las funcionales lineales y pues sacar todo el provecho que, digamos, de este tipo de cosas que ya se han estudiado. Listo. Bueno, ahora sí necesito ver o calcular el corchete de Poisson. Entonces los ingredientes que necesito son la funcional A y la funcional B, porque fíjense que como estas son funcionales lineales, que se escriben a partir de esto, yo puedo definir una funcional A y una funcional B. ¿Por qué? Porque esto, yo no sé, hace demasiados videos, yo había comentado sobre el corchete de Poisson entre funcionales. Y el corchete pues se lee de esta forma, es simplemente como una extensión de, de las derivadas, digamos que resultan de los corchetes de Poisson en dimensión finita, pues se lo extiende a infinito y ese es el resultado. O sea que tenemos que calcular la derivada funcional de A con respecto al campo phi y pues aquí he puesto la funcional A bien, digamos, en términos de la forma integral, pues para poder hacer todos los cálculos y que sean evidentes. Listo. Entonces, creo que aquí resulta fácil ver que, por ejemplo, si hago derivada funcional con respecto a phi de z y están a tiempos iguales, fíjense que el tiempo y el tiempo coinciden, pues si no, pues nos saldría una delta de tiempo, pero quiero que coincidan, entonces mmm, por ejemplo aquí tendría, esto no depende de phi, o sea eso se quitaría, el único que depende de phi es este, por aquí me saldría una delta de Dirac de reglas de derivación funcional y la delta de Dirac cancelaría toda esta integral y finalmente tendría entonces, voy a ponerlo en verde también, f1 de t, z.
Si hago la derivada funcional de a con respecto a pi de z, t, lo que obtengo es esta parte. Y por acá no hay ninguna pi, solamente por aquí obtengo G1 de z. Entonces, G1 de t, z. Si sigo esa misma lógica, pues esta derivada funcional, pues no sería más que, aquí pues sustituiría por F2 y esto por G2. Entonces me quedaría F2 de t, z. Y por el otro lado, G2 de t, z. Solo tendría que sustituir esto aquí, entonces yo obtendría el resultado de los corchetes. Hagámoslo. Listo, entonces puse los resultados aquí. Me traje la definición de A en términos de la forma simpléctica y pues me dio como resultado esto. Y esta parte simplemente la copié. Y ahora sí, si nos fijamos en la estructura de esto, pues tiene pinta de estructura simpléctica. O sea, una omega, por acá pues unos corchetes, pero toca ver en principio que F, vamos a ver en qué casilla está, pues F corresponde a una densidad escalar. O sea que estas Fs van de segundas en nuestra pareja y la que va de primera es G1, pero teniendo en cuenta que pues G1 tiene que estar acompañada de un signo menos, entonces pongo acá menos G1, t, z, y por acá pues sería F1, ¿cierto? Una densidad escalar. Listo. Y esto, claro, si hago la forma simpléctica con, digamos que aquí me robé este menos, eh, si me robo este menos es como si yo hubiese sacado el menos, o sea, si lo hubiese puesto por aquí introduciría yo también un menos, por aquí, uy, por aquí yo introduciría un menos y este menos pues se volvería más, ¿sí? Y ahí sí, pues esto tiene la pinta de la forma simpléctica que yo tenía, o sea, que este menos se ve reflejado por acá, ¿sí? Y por acá pues continúo con el resto, con eh, menos G2 de t, z y pues la coma eh, F2 de t, z. Entonces, este conmutador, perdón, este corchete de Poisson, este mamotreto, nos da esto que está aquí. Perfecto. ¿Qué nos hace falta luego? Lo de siempre. Introducir una relación de conmutación exportando los corchetes de Poisson a un número complejo. Y eso es cuantizar. O sea que ya de aquí podemos cuantizar las cosas. Para escribir todo esto, digamos, de una manera más corta, también se suele usar la siguiente notación. O sea, en vez de escribir toda esta cosa que está aquí, eh, suelen escribir lo siguiente. Tomemos esta parte, pongámosla acá abajo, y aquí esto lo reemplazan por un puntico. Esta es notación del libro de Walt. Entonces esto es lo mismo que está allá arriba. Sí, es para no introducir esto y si ustedes ven la notación es un poquito fastidiosa, pero es lo que hay. Y es poderosa además, o sea, esta reformulación me parece bastante bonita. Y, y ahorita pues si yo quiero reescribir todo esto en términos o todo este corchete de Poisson, pues lo puedo hacer usando esta notación. Entonces me traigo todo esto, borro esta parte, traigo esto, pongo un punto
y digo que esto es igual a lo que tenía acá arriba. Listo. Entonces a partir de aquí, para cuantizar, lo que yo debo hacer es exportar todo a operadores. O sea, tendría que ponerle gorrito, por ejemplo, a esto, que sería equivalente. Sería equivalente a devolverme, por ejemplo, aquí. Y si le pongo gorrito a esto, pues simplemente lo que estoy haciendo es cuantizar esta parte. O sea, sería equivalente a ponerle gorrito a esto. ¿Sí? O sea, si pongo gorrito acá, pongo gorrito acá. Y estos no tienen gorrito. ¿Sí? Solamente son funciones en el espacio de fase. Lo que se cuantiza es como la incógnita de la funcional. Entonces, me devuelvo y ahora sí, pues cuantizo. Entonces, cuando cuantizo, pongo gorrito. Y eso tiene que ser esto. Y fíjense que aquí ya no puedo poner gorrito. Ah, bueno, y por acá viene esta cosa. Y esto se acompaña con una i. Listo. Y esas son las relaciones de conmutación en esta extensión. Bastante bonitas, o sea, sería bueno enmarcarlas. Y fíjense que son combinaciones lineales. Aquí hay una combinación lineal, aquí hay otra combinación lineal, y esta es la relación de conmutación entre combinaciones lineales. A partir de aquí, de esto, vamos a extender la teoría de campos en variedades planas para que sea útil en variedades curvas y digamos que esta va a ser como parte de la fórmula maestra para lograr nuestros objetivos. Entonces hasta aquí este capítulo. En el siguiente ya, bueno, no, tal vez introduzco una forma. Vamos a ver que esto como tal se puede ver como un producto interno y G1 y G2, bueno, estas funciones como pertenecen al espacio de fase de la teoría y en particular hay que restringirse a unas de solución de energía positiva, pero ya pues la noción de energía se pierde, entonces también toca definir la noción de producto interno y eso es lo que vamos a hacer la próxima. Y a partir de allí eso ya es una extensión de campos en variedades curvas. Que estén muy bien, hasta la próxima.